Les decíamos al comienzo del programa que íbamos a conversar sobre Haití con Graciela Uriburu, que es médica y ha estado en varias situaciones de desastres en América Latina. Además vivió 4 años en Cuba, estuvo en Belice, en Bolivia, así que conoce bastante y estuvo también en Haití después del terremoto. Y le decíamos también que yo regresé ayer de Haití y un poco para compartir el diálogo con Graciela, una de las cosas que más me impactó es que yo esperaba ver mucha ayuda internacional puesta en Haití. Esto es, tractores, palas mecánicas en Haití, removiendo escombros, trabajando, y eso parece no estar. Uno camina por las calles de Puerto Príncipe, no ve tractores, no ve palas mecánicas, ve a veces equipos de haitianos trabajando con baldes, sacando los escombros, y se podría decir que Haití conjuga 3 hechos. La pobreza histórica del país más pobre de América Latina, con un desastre como el terremoto que ha dejado escombros por toda la ciudad, como si hubiera sido una ciudad bombardeada, y además, nadie sabe la cifra exacta, pero aproximadamente 1,5 millones de refugiados que viven en campamentos de refugiados, en carpas por toda la ciudad y en las afueras de la ciudad. Graciela, vos estuviste en Haití después del terremoto, conocés muy bien, estuviste también en Haití antes. ¿Hay ayuda que llega? Porque mi sensación era que la ayuda no existe. Bueno, en primer lugar te voy a hacer una pequeña corrección. No es la ciudad, es el país. Porque hablaste de la ciudad Puerto Príncipe. Porque yo estuve básicamente en Puerto Príncipe, claro. Cité, Carrefour... Exactamente, es el país y el epicentro del terremoto fue como unos 15 kilómetros al sur de la ciudad de Puerto Príncipe. Y entonces hay otra ciudad que fue prácticamente completamente devastada, que es Leogán. Yo estuve en Leogán justamente. También, sí. Esa ciudad también está prácticamente en un 90% devastada, con un detalle muy interesante que los haitianos miran muy fuertemente, porque la ciudad de Leogán está completamente devastada, con excepción de algunos 2 o 3 edificios que cumplieron con normas antisísmicas, y un edificio que es el centro de los buduistas de Haití, de Leogán, que está en pie, lo cual hace... Vamos a ver fotos de fondo que yo saqué en Haití. Algunas de las fotos que vamos a ver de fondo son justamente de Leogán. Sí, bueno, eso es muy interesante. Entonces te digo que, en primer lugar, la dispersión, el desplazamiento de la gente ha sido desde Puerto Príncipe y desde Leogán, y se han ido hacia sus puntos de origen. También se han ido hacia sus puntos de origen, de donde fueron expulsados cuando el arroz empezó con sus crisis por el subsidio norteamericano al arroz. Sí. Entonces, en este momento hay campamentos, hay 600.000 personas, se habla de más de 1 millón de personas que están en otros lugares y hasta en el norte de Haití. Hasta en el norte de Haití. Ahora, vos sos médica y trabajás para la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hicieron los médicos al llegar a Haití o cómo es la situación hoy? Sí, yo fui a trabajar fundamentalmente en salud y en la coordinación de todas las ONGs que llegaron de manera masiva, de eso que se habló de la invasión humanitaria, que yo llamaba Babelia, porque era una cosa de todos los países del mundo, hablaban en todos los idiomas posibles, que naturalmente terminaban hablando cualquier idioma que el inglés y no los idiomas que se hablan en Haití en general. El creol y el francés. Fundamentalmente el creol y el francés en segundo lugar. Estas organizaciones sí llegaron, estas personas llegaron con sus equipos y llegaron a dar asistencia, llegaron con hospitales inflables. Esto es Leogán, el lugar que vos mencionabas recién, justamente es el centro de Leogán, esto ya es de Puerto Príncipe. Gente cortando hierros para tratar de venderlos y hacerlo lo poco que se puede. No solo tratar de venderlos, hacer sus propias casas, Están tratando de reconstruir sus propias casas ahora, porque nadie les da la menor asistencia. Entonces, volvamos al tema salud. Llegan muchas ONGs, un país el más pobre de América Latina, y vos me mencionabas también que, fuera de cámara, que muchos de estos grupos que llegaron se van, y es una ayuda muy puntual que no va a quedar. Sí, no solo se van, sino que el objetivo fundamental de la asistencia es asistencial.
eso es, de la asistencia es asistencial, valga la redundancia, vienen a dar atención médica, atención en salud. Al principio montaron hospitales muy rápidamente y trabajaron con, fundamentalmente con ortopedia, traumatología. O sea, lo urgente, la gente que hubo que amputar. Que fueron alrededor de 4.000 amputados, alrededor de 300.000 heridos gravísimos que fueron heridos por consecuencia del terremoto. ¿Y esa gente recibió ayuda? Esa gente recibió ayuda, recibió no de la mejor calidad, y no de la mejor calidad porque no hay normas, no había protocolos, y ninguna de esa gente siguió ningún protocolo del país. El objetivo de mi asistencia, que es de la organización con la que yo estaba, era tratar de lograr una coordinación de todas estas ONGs. ¿Fue posible? Que estaban en salud. Fue posible en cierta medida. Hay un grupo de estas ONGs que no se presentaron jamás, pero llegamos a anotar 400 organizaciones. Dicen que hay cerca de 10.000 ONGs. Sí, por eso. En Haití. Llegamos a anotar 400. Llegamos a anotar ONGs que trabajan en salud y que llegaron para el terremoto. Ahora, estas 400 lo que hacían eran inscribirse y tratar de seguir protocolos del Ministerio de Salud. Es decir, nuestro objetivo era llevar a estas reuniones de coordinación, llevar gente del Ministerio de Salud de Haití para que se respeten los protocolos haitianos. Ministerio también destruido, como la mayoría de los ministerios. Hay que recordar que el Estado también colapsó. El Estado colapsó, pero el Estado, como ustedes lo han dicho antes, también ha venido colapsando de antes, porque a Haití se le han aplicado todas las políticas de ajuste que se le aplicaron a todos los países de América Latina, a pesar de la gran crisis permanente que ha vivido este país. Y colapsó el Ministerio de Salud, pero y murieron 200 personas. Murieron 200 trabajadores del Ministerio de Salud. Pero hubo gente que queda, hay gente que está viva y que tiene los protocolos y que está activa. Han pasado meses del terremoto. 6 meses. Sí, han pasado 6 meses, pero cuando yo estuve ahí habían pasado 3, habían pasado 4 meses. Esta gente está activa y tiene protocolos. Uno de los trabajos más importantes, es decir, del gran grupo de ONGs de salud, se hicieron subgrupos. Uno de esos grupos, que fue el grupo que a mí me tocó manejar, es decir, coordinar, era el grupo de atención primaria en salud. Este grupo de atención primaria en salud tenía alrededor de 500 ONGs que tratábamos de saber con GPS en algunos casos en qué lugares estaban trabajando, en qué lugares del país, porque se iban a la meseta central, a Leogán, a Jacmel, a las islas. Hay incluso ONGs que están trabajando porque hay gente que se ha desplazado hacia el norte, hacia el puerto Cap-Haitien, y también a la frontera con República Dominicana, que en la frontera con República Dominicana hubo un fuerte polo de trabajo en el comienzo, ¿verdad? Estas ONGs trabajan cada cual con el protocolo que trae y en el idioma que trae, y vienen a trabajar, por ejemplo, en atención primaria, y tienen un tratamiento de la malaria o una prevención de la malaria, y los otros ONG tienen otro tratamiento para trabajar o con la malaria o con el dengue o con lo que sea. Entonces, la función nuestra fue tratar de que a cada reunión de coordinación se lleve a un médico haitiano, a alguien del Ministerio de Salud debilitado, y para tratar de fortalecer al Ministerio de Salud por un lado, y por el otro lado para que las ONGs se inscriban y estén anotadas con el gobierno haitiano, con el Ministerio de Salud haitiano, pero además que sigan un protocolo que es el protocolo nacional. Ahora, más allá del protocolo y lo que pasó inmediatamente después del terremoto, a 6 meses, sí, ¿qué sería lo más urgente para hacer hoy en Haití del punto de vista de salud, pensando que, veíamos también en algunas imágenes, Puerto Príncipe es como una gigantesca Villa Miseria, desde los cerros
surgen canales con basura, hay ríos de canales con basura de plástico, ciudades o barrios como Carrefour en las afueras de Puerto Príncipe o Cité Soleil están construidas sobre montañas de basura. ¿Qué se hace? Un poco para cerrar este diálogo. Bueno, también. dos cosas fundamentales. La primera es lo que se hizo, se sigue haciendo y que hay que seguir haciendo. Y es atención primaria en salud en estas ciudades de carpas. Perfecto, esa es la primera cuestión. ¿Y la segunda? Que se está haciendo y que se ha hecho bastante bien dentro de todo, porque no han habido brotes ni de tétanos, ni de difteria, es decir, no brotes masivos, han habido casos aislados sin duda. La segunda cosa es, la que yo veo como la más importante de todas, es el trabajo a nivel viviendas. Es decir, yo no puedo creer que ese país pueda seguir viviendo durante muchos años en carpas. Eso para mí es lo fundamental. Está clarísimo el tema de la vivienda, es un tema crítico, lo era antes del terremoto, lo sigue siendo ahora. Gracias, Graciela, por estar con nosotros, por compartir este espacio. Hablando de vivienda, una de las dificultades centrales es que gran parte de los hoteles quedaron destruidos. Yo me alojé en la Embajada Argentina y por este medio le agradezco otra vez al embajador José María Vázquez Ocampo, que estuvo también en Canal 7 en más de una oportunidad, los gendarmes argentinos que colaboraron para que uno pudiera recorrer lo difícil que es moverse en Haití. Gracias, Graciela.